Hola, 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 ¿cómo estamos todos? Bienvenidos a nuestro primer programa de Los Elegidos del Disco. Espero que lo paséis bien. Esto va a ser... Bueno, vamos a explicar un poquito primero también. Para los que no lo sepáis, Los Elegidos del Disco va a ser un... digamos que un directo barra lo podcast, donde vamos a hablar sobre cine, otras cosas y otras menudeces y de todo. Pero no os preocupéis, hay más cosas, hay más cosas. ¿Qué más deciros? Pues que para este primer programa, como estábamos en octubre, habíamos elegido una temática más tirando a Halloween, aunque aún falta un poco, pero durante todo el mes de octubre haremos temáticas así de Halloween. Y habrán spoilers, os aviso, porque de todas las películas que vayamos a hablar, pues claro, habrán haber spoilers y de todo. Para ello, para este primer programa, hemos elegido la siguiente película: El proyecto de la bruja de Blair. Y para ver esta película vamos a hablar con el resto de nuestros colaboradores, que van a ser asiduos y nos van a hablar un poquito primero de ellos, ya que es nuestro primer programa y tenemos que darnos a conocer a vosotros. Aquí empieza... Vamos a ver... ¿A quién tenemos aquí? Tenemos también a nuestro amigo Chaume. Es un pequeño inquisidor que viene con su Maleus Maleficarum para pues hacer sus pequeños juicios. ¿Cómo estamos, Jaume? Sí, lo que quiero revisar una base del contrato, porque has dicho que somos asiduos, pero al menos en mi contrato ponía que esto era permanente. O sea, el Ah, contrato bueno, no luego le fijo, no fijo, pasaremos... discontinuo, fijo, siempre. Vale, A le ver qué pasaremos quedamos. a nuestro departamento de contratación y que ellos le Así, respondan a ver si todo. aviso a mis amigos inquisidores y se ponen un poco spooky contigo. Exacto, pero bueno, no pasa nada. Cuéntanos, Chaume, ¿por qué eres uno de los elegidos? Bueno, básicamente yo estoy aquí por enchufe, porque me... Nada, yo vengo aquí a hablar un poquito de cine, porque como buen estudiante de audiovisuales, pues me va la pedantería y ponerme un poco inquisidor con las pelis. Porque hay pelis bien, hay pelis mal, hay pelis no tan bien, y hay donde rascar ahí, hay donde rascar. Y eso, perpetuar un poquito el estereotipo de cinéfilo pedante. Bien, bien, siempre hay que hacer falta un cinéfilo pedante. Bueno, también Es que no lo soy de tenemos, otra forma. también tenemos a Miriam, que viene, se acaba de fugar, no sabemos si porque la han juzgado o porque juzgaba, de Salem, de los juicios de Bueno, pues Salem. técnicamente la verdad es que habían tanto hombres como mujeres brujas. De hecho, en algunas zonas de Europa habían más hombres brujas que mujeres. Bien, bien. Y bueno, y cuéntanos, ¿por qué también eres una de las elegidas? Bueno, yo soy una de las elegidas primero porque el podcast olía un poco a sopa de salchichas, así que decidimos meter mujeres, que no está de más, oye. Y también porque soy graduada en Historia, actualmente estoy haciendo el máster de Historia contemporánea, lo estoy acabando, y soy estudiante de doctorado wannabe. Y habíamos pensado que esto nos viene de lujo para que yo pueda en el programa explicar aspectos que están relacionados con la película, pero extrapolándolo a la vida real, a los hechos históricos. Bien. Y la última persona que nos acompaña hoy, cuentan las leyendas que una bruja la convirtió en grillo y que, más que nada, porque él estaba buscando si esa bruja podía flotar o no en el agua. ¿Cómo estamos, señor Vidal? Pues obviamente, si flotas una bruja. Y aún entiendo a los grillos, cuando se escucha cri, 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 cuando hablamos y tal, que parece que se aburren, ellos están animando en plan, ¡ah, tíos, lo hacéis genial! Así que no os preocupéis que todo va bien. Y pues bien, ¿Y por qué eres el estoy, elegido? Dinos, cuenta. estoy aquí pues porque siempre hemos querido hacer un podcast desde hace años. Y no nos animábamos hasta que Miriam decidió que era hora de ponerse las pilas y que necesitábamos que no fuera una sopa de salchichas. Bien, bien, bien. Y pues vengo a aportar curiosidades y datos randoms, que es lo que hacía en mi canal de YouTube. Bien, bien. Y bueno, Calidad verificada. Exacto. y con nosotros tenemos la inestimable lideración del gran líder, la redundancia, que piedra angular de este podcast. Y cuéntanos, ¿por qué eres el elegido del disco? ¿Y por qué eres el maestro de ceremonias? Quiero decir, ¿cuánta gente había ahí opositando a la misma plaza? Tenía tres oponentes, habían tres oponentes que querían opositar a la plaza, pero al final me la dieron a mí
los directores del canal. Pues nada, yo aquí estoy. Digamos, ¿qué contar de mí? Pues que soy durante muchos años he ido haciendo acopio de información y de cosas randoms, de curiosidades, misterio, historia y demás. Y detrás de a mis espaldas podéis ver parte de ella. Soy un friki redomado, jugador de rol y que me encanta bandas sonoras y muchas cosas más. Aunque esta película... Es decir, que nosotros somos frikis, pero él es más y lo reconocemos y por eso él es el líder. Correcto. También. Evidentemente. Pues bueno, yo creo que ya después de hacer estas presentaciones formales de nuestro primer programa online y en directo, yo creo que ya podemos pasar a hablar hablar del tema y, como no, vamos a empezar a hablar de lo que es la película. Vamos a hablar hacer una pequeña sinopsis de lo que es la película y, como he dicho, si no la habéis visto, lo siento por los spoilers, pero es una película que ya salió en el 99, o sea que yo creo que ha dio tiempo suficiente. La película, como estaba diciendo, El proyecto de la bruja de Blair, se estrenó en el 99, dirigida por Daniel Myrick y por Eduardo Sánchez, que, bueno, eran no muy conocidos en esa época y tampoco hoy se les conoce mucho, que digamos. Luego ya nos hablarán a lo mejor un poco de ellos. ¿Y esta película de qué va? Pues la premisa es sencilla. 3 jóvenes, en trabajo final de carrera, haciendo un máster, cogen la cámara, nos vamos a grabar ya a gente de un pueblo muy pequeño de Burkittsville, en Maryland, sobre una leyenda urbana de una bruja que habita por esos bosques y por esa zona. Van allí, la primera parte a lo mejor entrevistan a gente, la segunda nos metemos en un bosque y luego empiezan a pasar cosas raras hasta que se paranoian, están en el bosque durmiendo de noche, se oyen ruidos, se oyen cosas y pasan cosas. Y al final, pues un trágico o bonito desenlace, ya descubriréis lo que nos queráis ver y lo que nos cuenten aquí los expertos. Así que sin más preámbulos, yo creo que deberíamos dejar paso a que Jaume nos cuente un poquito más sobre el proyecto de la bruja de Blair. Bueno, el proyecto de la bruja de Blair es una película bastante interesante porque llega en un momento adecuado para el tipo de película que es y para crear el fenómeno que genera. Como comentas, está dirigida por Daniel Myrick y por Eduardo Sánchez, que sí que es verdad que no han tenido unas carreras muy prolíficas luego en el cine mainstream ni nada, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Eduardo Sánchez ha dirigido algunas cositas en televisión y sí que han sido gente que ha tenido bastante presencia luego en libros y demás, porque se les requiere mucho como los creadores de este gran objeto de estudio que es el proyecto de la bruja de Blair, ya que no solo además eran directores, sino también co-guionistas y coeditores de la película. Cosas que decir, pues por ejemplo, los 3 actores principales, Michael, Joshua y, un momentito por favor, Heather, que es el nombre de la chica, qué nombre más raro, en serio. Los actores se llaman como ellos, ya que en principio estaban interpretándose a ellos mismos, ya que la idea era reforzar esta idea de hechos reales, de veracidad de los acontecimientos, y básicamente pues eran gente que no tenía idea de cómo manejar unas cámaras, pero fueron ellos los que grabaron la película. Fue Michael el que se encargaba de grabar el sonido, igual que en la película, les hicieron un cursito express. Tenían un director de fotografía que era Neil Friedrichs, pero era para dar orientación y asistencia. En realidad eran los actores quienes se encargaban de grabar la película y se grababa de una forma bastante peculiar. Se grabó en 8 días. Cuéntanos qué es esa peculiaridad, venga. Ellos básicamente lo soltaron en los bosques de Maryland y tenían una serie de localizaciones GPS donde habían cajas en las que iban, entregaban el metraje que habían grabado, recogían cintas nuevas, grababan con cámaras de 8 y 16 milímetros, recogían la comida que les dejaban y tenían pistas a la siguiente localización a la que debían de ir. Y además de algunas sugerencias, porque los directores iban revisando el metraje y era como, vale, pues igual va bien que tengáis bronca, o igual deberíais hablar de estos temas, ¿sabes? Claro, porque no había guión. No había guión. La película está creada... ¿Pero sabían lo que pasaba? Sí. La película se creó con un tratamiento de 35 páginas. Se hizo el pitch con ello. En ningún momento se hizo un guión y la idea era que los diálogos fueran improvisados totalmente. Vale. Y pero es decir, no pasaría como en Rec, cuando la chica se mete en el desván que le dicen tú métete y ya, surprise, lo que hay ahí dentro. ¿No? O sea, sí. Sabían que por la noche los iban a putear, ¿no? Y que iban... A veces sí, a veces no. Por ejemplo, había momentos en que no lo sabían y las reacciones son genuinas y, por ejemplo,
comentaba uno de los actores en una entrevista que una bronca que tiene con la chica y en la que le dice de todo es una bronca real, porque realmente les hacían pasar hambre, no tenían mucha información, era un poco el sistema este de interpretación que vemos en algunas películas, que es llevar al límite a los actores, y había mucho real en esas interpretaciones. Sí que comentan que algunas interpretaciones de más terroríficas, de más por la noche, sí que eran un poco más forzadas, un poco más falsas, pero sí que había mucho de ello que eran sus sentimientos reales, y de hecho tenían una palabra de seguridad por si en algún momento se pasaban de la raya, que era taco. Y ¡Un taco! ¿Qué es un taco? fue una muy mala decisión porque les recordaba los hambrientos que estaban todo el rato. Entonces, bueno, no sé si vosotros lo habéis oído de alguna de las anécdotas de lo que estás comentando, ¿no? Que están como puteados. sí. Que la actriz Heather, que llevaba una navaja encima grande, en plan de por si acaso alguno de sus compañeros se sobrepasaba. Pues mira, oye, yo no tengo nada que criticarle. Cualquier cosa es posible, porque hay mucha leyenda urbana en torno a esto. Y por ejemplo, sí que he oído que se comentaba que los padres de Heather no estaban muy así con el proyecto este de, oye, mira, que vamos con tu hija, nos la llevamos al bosque a grabar una película y tal. Y sé que los padres tenían genuino miedo de que fueran a grabar una película snuff con ella o algo. A ver, si huele a snap, y suena como snap. Probablemente sea snuff. Tampoco era muy inteligente avisar de vamos a hacer una snap. Bueno, pero se rodó en los USA, o sea que cualquier cosa es posible también allí. Claro. A ver, yo no sé si habría aceptado. Es que así te lo presentan un poco sospechoso, ¿eh? Sí, la verdad es que queda un poquito turbio, pero también son las cosas que luego hicieron que toda la película esta llegara a ser lo que ha sido. Aparte de estos tres actores principales, no hay prácticamente nadie más, excepto algunos de los pueblerinos de la localidad esta de Burkittsville, ¿me habías dicho, José? Burkittsville, que hay gente que es gente real del pueblo a la que preguntan por la leyenda, y habían actores que se hacían pasar por pueblerinos para contarle a los actores principales determinadas leyendas, sin que los actores principales supieran que eran actores contratados para contarles estas leyendas. Lo cual es como eleva ahí la mentira a un nivel importante. Vamos a trolear a nuestros actores para que aún se les fastidie más y estén más crispados durante toda la película. Claro, les metían ahí las cosas que suponemos que son las que les interesan más reforzar en torno a la leyenda. Una vez acabado el metraje, los 8 días de rodaje, se recopilan unas 20 horas de grabaciones y lo que hacen los directores es ponerse a editar. Vamos a hacer varias copias, vamos a llevarlo a distintos festivales y a ver cómo funciona mejor, cómo funciona peor. Y en Sundance lo petan. La verdad es que 20 horas no es mucho, ¿eh? Para una película. Teniendo dos cambios, 20 horas es muy poco, 8 días. La verdad es que no, pero también es que es un rodaje bastante peculiar. Quiero decir, aquí no hay tomas, claro, no repites tomas en muchos casos, porque en realidad si el diálogo es improvisado y tal, grabas muchas cosas como te vienen. De hecho, se planificó grabar en un momento determinado a la bruja, que creo que era el director de arte disfrazado, pero a cámara se le olvidó girar la cámara y grabarlo. Y no se regrabó. Simplemente. ¿Está corroborado o es leyenda urbana? Creo que esto era de una entrevista que dieron los directores, igual luego se lo han inventado, porque esta gente precisamente la verdad no la decía mucho a la hora de promocionar su peli, pero pues, creemos que es verídico. Personalmente me parece un acierto, porque lo que más me ha gustado siempre de esta película es que no veas nada en ningún momento. Siempre estás, por supuesto, no es lo mismo la segunda vez que lo ves, pero la primera vez que la ves, estás todo el rato con la tensión para que llegue al final de la película y darte cuenta de que no has visto nada. Correcto. A mí has pasado el miedo. Es lo que más de hecho, luego os contaré una de las teorías que hay por internet de una segunda lectura que tiene la película. Una cosa, dicen por el chat nos comentan que lo de las 35 hojas, Chris13 comenta que sí, que lo de las hojas, eso, que lo está leyendo ahora y que sí, que les dieron un guión de 35 hojas. A lo que estamos hablando. Ahí vemos que nos gusta tener respaldo desde el chat. Nos vigilan que lo hagamos bien. Exacto. Eso es bueno. Vale. Bueno, estábamos en Sundance. Exacto. Sundance. En Sundance la peli lo peta.
Por cierto, los directores, ellos iban a los festivales con toda la actitud de no, esto nos lo hemos encontrado de verdad, esto es un montaje que hemos hecho nosotros con lo que nos hemos encontrado. Aquí tenemos estos folletitos de estas personas que han desaparecido. Si sabéis algo de información, por favor, acudid a nosotros. Iban mucho con este rollito de marketing de no, esto pasó, guiño, guiño. En Sundance lo petan y llega Artisan Entertainment, que era una distribuidora de cine, y hace tocotó. Les paga 1,1 millones por los derechos de distribución y vamos a meterle aquí más dinero a la peli para llevarlo más lejos, porque la idea de ellos inicialmente, que eran estudiantes de cine que habían acabado la carrera y demás, era llegar a la televisión por cable. No esperaban lo que se montó con todo esto. La película se calcula que lo que es el rodaje hasta ese momento costó unos $60.000. Artisan entró con todo lo gordo, elevó el presupuesto al $500,000 o más, y la película acabó recaudando $250 millones, que es una cantidad Buen nada mal, negocio, ¿eh? nada mal, una película muy rentable, y empezó a meterle temas para edición, para mejor distribución y demás. Por ejemplo, propuso grabar un nuevo final, ya que el final que había consideraban que era confuso, y se rodaron 4 finales nuevos, pero al final se quedaron con el original. De hecho, grabaron que era más gore, más violento, grabaron diversos tipos, pero al final se quedaron con el original porque se ve que era el que más cuadraba. Yo escuché por ahí que uno de los finales era Mike colgado en un árbol. Se veía Mike colgado en un árbol, ¿puede ser? Sí, creo que era algo relacionado con eso, que encontraban a Mike, pero en lugar de estar ahí cargada a la pared, estaba en una figura de estas Vale, pues entonces lo entendí mal yo. Sí. Normal que tenemos a Chao que Y todo, creo que había otro que era ahorcado, que puede ser que fuera el que tú digas. Vale. Entonces, claro, llega Artisan, empiezan a meterle dinero y hacen un movimiento muy inteligente. Porque hasta entonces, como digo, la película llega en un momento muy adecuado, que es el boom de Internet. En el 98, un año antes del estreno de la película, crean la página web del proyecto de la Bruja de Blair, donde empiezan a anunciar que, oye, se han desaparecido estas 3 personas, porque la película está ambientada Pero escúchame, la web no sería en plan www.labrujadeblair.com, ¿no? Dame un momento que lo compruebe, pero... Si entras y ahí dentro te pone, oye, que ha desaparecido esto, pues se rompe un poco la magia, creo yo, vamos. No, la página web es una página web que intentaba funcionar como una página web real sobre la Bruja de Blair, sobre que habían desaparecido estos 3 chicos que habían ido a grabar el proyecto de la Bruja de Blair. ¿Rollo página de frikis de las movidas sobrenaturales o...? Sí. De hecho, hoy en día la página web sigue activa y es muy de los 2000. Es muy cutre. Y está llena de fotos de ellos de niños, declaraciones de policías, investigadores que dicen que lo están investigando y llevándolo a cabo, etcétera, etcétera. Y claro, en aquella época, orígenes de Internet, aquello les estallaba la cabeza a la gente, y en un año la página web consiguió 160 millones de visitas. Y Estamos hablando de casi el 2000, que en aquella época no había tanto acceso a Internet como ahora. Y eso es lo que fomentó que al final que la madre de Heather recibiera cartas, ¿no? En plan de, oye, que tu hija ha muerto, lo siento por ello, el pésame, ¿sabes? O sea, ha desaparecido en un bosque por una bruja, ¿quién sabe? Los actores y los miembros de la película, como estaban todos ahí compinchados, llevaban un perfil muy bajito de no vamos a intentar mantenerlo el máximo tiempo posible aquí tapaditos para que no se destape el pastel, pero claro, pasaba eso, recibían cartas, había gente que se montaba sus películas en internet, etcétera, etcétera. Gente llamando a la policía diciendo, oye, creo que he visto a tal persona que está desaparecido. Locuras. En el momento en que entró Artisan, se empezó a mover un poquito más. Por ejemplo, se proyectó la película en 40 universidades de Estados Unidos, de forma muy selecta, para promover el boca a boca, porque era algo que no estaba al alcance de todos, se había hecho una única vez en muchos sitios selectos, entonces todo el mundo ya empezaba a hablar de, ¿has visto la película del proyecto de la Bruja de Blair? No la he visto, es que parece tal, es que no sé qué, y generar ruido. Y un mes antes, en los cines se estaban poniendo La amenaza fantasma, y metieron pasta para que el tráiler antes de empezar la película fuera el proyecto de la Bruja de Blair, lo cual lo eleva a crear un montón de hype, y de ahí el gran éxito que tuvo la película en taquilla. Movimiento inteligente ahí.
Tuvo mucho éxito, eso hay que admitirlo. Sí, de ahí ves cómo pega el salto y se convierte de esos $500,000 que le metieron, 250, yo lo veo rentable, una de las películas más rentables. No está en el top porque ahí ya entran películas que o lo han petado muy fuerte o tienen presupuestos mucho más bajos. Como No, Paranormal por Activity. inflación también. Por inflación la A día- moneda vale más antes Claro. y entonces. A día de hoy, la película más rentable no es Paranormal Activity, que es Found Footage. Sí, es correcto, pero Paranormal Activity fue más barata, creo que fueron solo $10,000 o por ahí está. Claro, es Y- que, claro. Pero Paranormal Activity, al fin y al cabo, es hija o nieta del proyecto Sí, sí. de Blair. Yo Paranormal mantendré que la más viene de rentable... estas- Uy, perdón. Que yo iba a decir que yo mantendré que la más rentable es Karate a muerte con Torremolinos. Rentabilidad espiritual. Exacto. Pues como decíamos, Paranormal Activity es una de estas películas que nace después de este movimiento, pero también hay que tener en cuenta que el proyecto de la Bruja de Blair no era algo tremendamente innovador. Se vendió como algo muy innovador y tuvo tanto éxito que a la gente le parecía algo revolucionario, pero tenemos precedentes. Tenemos Holocausto Caníbal en 1980, que seguía el mismo esquema. Personalmente no la recomiendo porque incluye imágenes de violencia contra animales, así que si tenéis sensibilidad, evitadla. Pero seguía el mismo sistema, se decía que los actores también estaban desaparecidos, había mucha leyenda urbana en torno a eso. Y en 1998 está The Last Broadcast, mismo formato de película, unos amigos quieren encontrar al demonio de Jersey, etcétera, etcétera, y salió un año antes. De hecho, aquí se ve como un poquito de pique, porque eran plan de, guau, es que los del proyecto de la Bruja de Blair nos han plagiado. Ya, pero es que los del proyecto de la Bruja de Blair llevan desde el 93 trabajando en esto. Es decir, cuando las fechas son tan coincidentes es difícil de que se trate de plagio. Entonces... No, más les jodería a los de la bruja, ¿sabes? Que después de tantos años trabajando, de repente te salga una peli que más o menos... Sí, de hecho... Vamos, eso te lo revienta todo. Sí, ¿Cómo has claro, dicho que se llamaba la otra película? The Last Broadcast. O sea, la Me última apunto. retransmisión o algo así. Es que tuvo muy poquito éxito. Imagino que en las profundidades de internet donde tú te mueves estará. En la Deep Pero- Web. Dicen que en la Deep Web lo puedes ver y encontrar fácilmente. Pero bueno. ¿Y por dónde iba? Que me perdió. Acabas de hablar de las broadcast, que era una de Sí. las... Sí, bueno, son precedentes de esta película. Hmm. Y bueno, una vez sale el proyecto de Bruja de Blair, lo peta. Salen muchas otras películas del mismo corte, Monstruoso, Rec, Distrito 9, un montón de películas que se basan en este punto de vista en primera persona, found footage, etcétera, etcétera, y sobre todo mucho del género de terror, que es algo que casa bastante. Y bueno, respecto al proyecto de Bruja de Blair, se creó una macro franquicia en torno a la marca. Tenemos una secuela en el 2000, Book of Shadows, Blair Witch 2. Tenemos otra secuela en 2016, Blair Witch, que es secuela directa de la primera. Y se ignora lo que se hizo con la segunda porque se ve que no moló nada. Tenemos libros, tenemos videojuegos, tenemos cómics, tenemos documentales, tenemos contenido que hace la gente por internet. Es lo que se dice un mundo transmedia, que son estos universos que se extienden en diversos medios y que además la gente colabora con ellos añadiendo sus propias historietas, sus propias leyendas urbanas, ya que además este mito de la Bruja de Blair se prestaba mucho para ello. Y bueno, y he mencionado antes el found footage, que es metraje encontrado, por decirlo de alguna forma, como diría mi profesor de no ficción, y es este subgénero de cine, por llamarlo de alguna forma, en el que la película se trata como si fuera algo que se ha encontrado de forma casual y lo vamos a proyectar de forma íntegra o parcial. Pero, por ejemplo, el director que lo ha encontrado puede coger y cuartearlo para venderlo de cierta manera. Y es un tipo de género que no ha tenido mucha más difusión aparte de las películas que ya hemos mencionado, ya que, bueno, pues hoy en día el registro es el que es. Quiero decir, hoy en día nadie graba algo y se pierde, o se pierde totalmente, y se encuentra años después y no se va a tratar como un found footage. Por ejemplo, las películas de Nosferatu luego se encontraron y se respetaron como el material que eran, o si encuentras directamente algo lo vas a tratar como el documental que era o demás. Pero me lleva a hablar un poquito de lo que es la suspensión de incredulidad del espectador en el cine,
Porque se habla mucho del realismo en conceptos de wow, la peli del Batman del Christopher Nolan, qué Batman más realista, eso es realismo. Y es como, bueno, porque no hablamos del realismo en función a como tú te has criado viendo la televisión de cierta manera, en el momento en que te presentan una persona con bata y un rotulito, te vas a creer todo lo que te dicen, porque es el formato documental y es... ¿Me estás diciendo Y que no es es algo verdad? real. ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que no es verdad? El proyecto de no es cierto creo que habíamos llegado a esta conclusión, pero bueno, te lo confirmo, el proyecto de Blue Ivy Blair es ficción. ¿Y por qué eso 100%. no se les ha vuelto a ver a ellos? Eso. No, se les ha Haciendo de vuelto a ver. actor, actriz o... A ver, es que no han tenido una carrera muy prolífica. Bueno. Creo que Joshua has tenido un papel en una película de Soderbergh, pero no han tenido una carrera muy tal. Pero bueno, hay fotos de él y tal. Están bien. Están todos los guays que puedes estar. Yo solo diré dos cosas de los otros dos. Uno ha sido despedido o se dejó su trabajo en una inmobiliaria y Heather se ha dedicado a la plantación de una hierba medicinal. ¿Tienes No contacto? lo dejo caer. Lo tengo ahí. No. Bien, A ver, bien. tengo contactos en Estados Unidos que tengo amigos allí, pero un saludo a ellos, de hecho. Pero no que tengan contacto con Heather, claro. Jo. Hay mucha gente en Estados Unidos, va a estar complicado. Y ahora que hablamos del fan footage, yo soy muy fan, ¿vale? Del fan footage. Y funciona muy bien para el terror porque, claro, mezcla un poco el tema realidad con ficción. Pero, ¿existe fan footage para otros géneros? Porque me cuesta incluso imaginarlo. Que no sea rollo suspense ni nada así, digamos, género. Había una película de Lo hay. acción que era todo en fan footage como si fuera la visión del tío que bueno, del protagonista, ¿no? Era en plan por un edificio pegándose contra la gente. Sí, la que era en primera persona. Exacto. No sé si lo consideraría fan footage, Correcto. pero bueno. Sí que hay pelis de fan footage, de hecho hay unas cuantas de ciencia ficción y bueno, lo he dicho antes, Distrito 9 es fan footage. Es la película está producida por Peter Jackson en que se documenta cómo han llegado los alienígenas a la Tierra y viven en barriadas y demás y lo están documentando y sucede un experimento y sale mal y lo ves todo desde los ojos del protagonista, que es un periodista que estaba allí y que acaba en la mierda, por no spoiler la película, y que es bastante interesante y sigue este modelo. Una cosa, nos preguntan... Pero generalmente terror, sí. Nos preguntan por el chat que si Mable Hornets se basa bastante en este estilo, ¿no? Mable Hornets. No, ni idea de lo que me está hablando. Una peli, pero... Ok, next. Podemos decir... No, pero sí, pero me suena que sí. Tomo nota. Exacto. Nota, lo tendré en cuenta. Y a ver si en próximos tweets o en próximos programas Cosa indicar que la persona que nos lo pregunta pone no he visto la peli. O sea, nos pregunta por una peli que aún no he visto. O sea, que vamos un poco en el aire. No hace falta que nos sintamos culpables ni avergonzados ahora. 21 años has tenido tiempo para ver la película, así que... Bueno. Pues eso, bueno, vamos. El fan footage sirve muy bien para diluir un poco lo que es esa imagen de realidad y confundir al espectador. Y lo que me lleva a hablar un poco del falso documental. Falso documental, que es un género que me encanta porque juega con esos elementos de la educación del espectador y lo que se espera que se crea y demás. Y bueno, y falsos documentales que también nos han dado momentos de... no histeria colectiva, pero sí una reacción del público similar a como sucedió con el proyecto de la Bruja de Blair. Y no podemos evitar mencionar La Guerra de los Mundos, la retransmisión de Orson Welles en el 38, en que acabó la policía y las autoridades llamando a la emisora de radio para que dijeran que dejaran de emitir el programa porque la gente estaba empezando a ponerse nerviosa y salir a las calles a saquear y demás, porque se pensaban que realmente lo estaban diciendo los alienígenas. Y por ejemplo, otro caso parecido que tenemos es La verdadera historia del cine de Peter Jackson y Costa Boats del 95, una película, un documental neozelandés en el que documentan la vida de Colin Mackenzie, que es un supuesto pionero del cine y que habían encontrado un montón de cintas de cine de él y de cómo inventaba el cine con sonido y el cine con color y el movimiento de cámara, incluso grababa el primer viaje en avioneta de una persona que contradecía todo lo que tenemos en nuestra historia y era como, oh Dios mío, tenemos un pionero del cine que creó todo esto antes de ahora.
claro, esta es una película que se emitió en la televisión neozelandesa y hubo gente que no pilló al principio, no se enteró de que era un falso documental y empezó a ponerse, oh Dios mío, tenemos un nuevo héroe nacional. Y hubo un periódico incluso que dijo, tendríamos que hacer una estatua a Colin Mackenzie. Porque why not? Y la estatua estará por ahí seguro, es que seguro. Mira, ojalá se la hayan hecho, porque la verdad es que el documental está muy guay y está muy bien, pero la gente muchas veces la gente muchas veces se cree las cosas se las traga con patatas. Por menos han hecho estatuas. Sí, no, sí, hay estatuas que vamos. Y no puedo terminar de hablar del falso documental sin recomendarle a todo el mundo American Vandal, que es una serie que está en Netflix, tiene 2 temporadas, que sigue este formato de falso documental, como los documentales de Making a Murderer o algo por el estilo, pero con vándalos de instituto. Y lo curioso es que, al igual que hay falsos documentales que te van dando la información de manera que van jugando con tus expectativas y es al final cuando se destapa la mentira, en American Vandal tú te das cuenta desde el principio de que es un falso documental. Está demasiado bien realizado para ser un falso documental de unos chicos de instituto. De hecho, algunos chicos de instituto los habrás visto en otras series, porque son actores no súper famosos, pero sí reconocidos. Pero es algo que podría pasar y es tan real. Quiero decir, que una persona coja y pinte penes en los coches de los profesores en el parking de un instituto, dices, wow, pero podría pasar perfectamente. Y está tan bien enmarcado que dices, es que me lo podría creer. Oye. No, voy a reconocerlo. Yo es que me lo creía. O sea, ahora me has roto que American Vandal no es un documental. ¿No sabías? No. ¡Spoiler! Así que el bandido de los penes no es real. Pero Chavo, una pregunta. Antes de decir dime. También preguntan si Cloverfield al 2008 también se podía considerar en esa línea, ¿no? De... Cloverfield monstruoso, en español, Sí, que se la distribuyó, es found footage también. ¿Ves? De hecho, no es terror, es cine de desastre, ciencia ficción. Vale. Sí, también es found footage. Bueno, así resumidas cuentas, antes de seguir con el stream, hemos hablado un poquito de La Bruja de Blair, de lo que sería la película. Hemos hablado de un poco del tema, ¿no? De la grabación, de cómo fueron puteados estos actores también. También tenía entendido que, si no me equivoco, que a veces, claro, los que grababan por la noche, los directores, ¿no? Que iban por la noche a donde estaban ellos mientras estaban durmiendo, también a putearles, tenía entendido, cosas así. Pero aparte de eso, también hemos hablado del estilo de grabación, el footage, el found footage y sus antecedentes, predecesores. Y no sé si sería buen momento ya también hablar un poquito, ¿no? Hemos hablado del tipo de grabación, un poco de tal, de en qué se basa, ¿no? O sea, me refiero, ese mito de leyendas, ¿qué verdad histórica hay en eso, ¿no? ¿Os parece o queréis que sigamos hablando de la película? ¿Tienes algo más que comentar? Bueno, yo tengo algo que decir de la película. Espera, a ver, di. Continúa, Miriam. Es que, la verdad, imaginaos que es una situación real, ¿vale? Por lo que vemos en la película, tanto sufrimiento, y habrían suspendido el trabajo final de máster, pero fijo, porque menudo mojón de documental que se estaban haciendo los chavales. Las partes que hacen en blanco y negro, que se supone que es el documental ya en serio, infumables. La chica ahí en plan poética y tal, y terrible. Además, ahí sí que igual tendrían que haber apretado un poco más los directores, el director y tal, ¿no? O sea, y los productores, porque a ver si están estudiando la carrera o el máster o lo que sea, y tienen, vamos, que yo en cuarto de la ESO, en la optativa de audiovisuales, me monté un documental así con los amigos que tenía más calidad que eso. Y no tenía ni zorra, ¿eh? Yo tengo que decir que el found footage que se utiliza, o sea, que a mí me pone de los nervios. O sea, me pone de los nervios porque ¿sabes enfocar una cámara? Claro, es que es demasiado malo. Es demasiado. Claro. Estudiantes de eso. Pero es para darle ese rollito de estudiantes, de que están ahí practicando. Sí, pero... Los audiovisuales no dan ni pago al agua, ¿verdad, Chaume? Pero... Oye, yo en cuarto de carrera con mi grupo de la asignatura de taller de no ficción hicimos un falso documental y quedó mucho mejor que este.
Hemos Pues ganado eso- 250 millones de euros, Eso- pero quedó bien. Eso da peso a la teoría de Miriam de que hay gente que podría hacer un falso documental mucho mejor que ellos. Claro. También, yo que sé, también es la tecnología. Estamos hablando de que están grabando con cámaras que todavía van con cinta y demás y que es más complicado y todo el rollo. Pero sí que es verdad que esas escenas más preparadas podrían tener un poquito más de empaque o ser preparado un poquito mejor. No hace falta meterle postpro, porque en realidad no habría postpro, ya que no habría tenido tiempo de editarlo antes de que los pillara la bruja y los pusieran a mirar cara a la pared. Pero sí que podría estar un poquitín mejor. Pero bueno, estamos hablando de que los chavales estos les hicieron un cursito express de una semana de cómo funciona la cámara, así que Es un yo botón. creo que he visto lo visto. Bueno, pues si queréis podemos seguimos con el tema de la historia y dejamos para el final nuestras opiniones personales sobre la película y así que los 12 espectadores que tenemos en estos momentos Bien. dejamos para el Hostia. final lo mejor, ¿no? Lo que opinamos cada uno de la película y vamos entrando un Me poco parece en bien. materia de lo que sería la historia. Así que, ¿qué nos cuentas, Miriam, de la historia de brujas, la leyenda? Y todo? Bueno, yo ¿Qué de nos lo que traes voy a hoy? hablar ¿Qué nos es- traes hoy? Yo os voy a hablar de aquello que no hay en la película, que es brujas. Y Bien. os voy a hablar un poco de las brujas europeas. Fuentes, porque yo tengo que mencionar las fuentes, esto es de efecto profesional. Me baso en este libro. Este libro se llama Witches and Neighbors, Brujas y Vecinos, y es del historiador Robin Briggs. Para escribir este libro, este hombre se dedicó a revisar una cantidad enorme de documentación de juicios que se hicieron a lo largo de los siglos en distintos países de Europa por brujería. Y de lo que yo os voy a hablar, porque podría hablar de muchas cosas y no acabaría nunca y no sería bueno para nadie, solo para mí. De lo que yo os voy a hablar es de dos cosas que aparecían en esencialmente casi todos los juicios. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Yo no digo que sea verdad ni que no lo sea. Yo digo que esto es lo que se decía en los juicios, lo que decían los acusados, ¿vale? Evidentemente, luego la interpretación histórica y qué parte era real, qué parte era folclore, qué parte eran creencias populares, es un tema aparte. Me lavo las manos. Vale. A ver, las brujas solían mencionar siempre dos pasos, ¿vale? En el proceso de convertirse en bruja. También tener en cuenta a esta gente la torturaban fuerte, ¿vale? Para que confesase que eran brujas, entonces, pues... No les Y daban que el unas hecho de que todos pastitas. dijeran más o menos lo mismo, pues te hace sospechar, No, en plan... que no les Había algunos invitaban. que eran como... tenían más inventiva y otros que lo que habían oído, pues lo que lo repetían yo. Que Pero bueno. no les invitaban a pastitas ni té para decir, venga. No, Si no. me dices que eres una bruja, te doy. No, Vas de a hecho el perder. tema de las torturas que sufrían es interesante. La deprivación del sueño era una de las torturas más comunes. Pero bueno, vamos. Primero, para convertirte en bruja tenías que hacer un pacto diabólico con el demonio. Que en Francia, y esto a mí me pareció muy curioso, casi siempre se llamaba o Percy o Napnel. Tenía nombre y era siempre el mismo, o Percy o Napnel. El demonio se presentaba siempre ante una persona que estuviese psicológicamente receptiva, es decir, que estuviese cabreada con el mundo, cabreada con su familia, con sus vecinos, o que estuviese muy triste porque era pobre o estuviese enfermo. Vamos, que hoy en día cualquiera podría ser. Sí. Sí. Bueno, es que los motivos para que te acusasen de bruja, como bien sabe nuestro amigo Vidal, eran muy amplios. La gama de motivos, por cualquier cosa te podían... O sea, si llovía y llegabas a casa sin mojarte, eras bruja. Bueno, Es como los Simpsons. Su colada sale más blanca que la mía. Es bruja. Si pesa más que una piedra, es una bruja. pues este Bruja. demonio aparecía, ¿vale? Y ofrecía a la persona palabras de confort, dinero y la promesa de poderes con los que solucionar su... Se nos ha caído Chaume, ¿vale? No vamos a hacer como que no somos la buena. Pero tranquilos que enseguida vuelve. Está todo arreglado para que. Mira, ya está ahí, está apareciendo. Es una bruja. Es una bruja. Dame dinero, palabras de consuelo y la promesa de que te voy a dar poderes para que arregles tus problemas o te vengues de los demás. O sea, a lo mejor no arreglas lo tuyo, pero puedes putear a los demás, ¿vale? Eso mola. Eso siempre bien.
cuando la bruja, y recordemos que podían ser hombres, ¿vale? Cuando la bruja renunciaba a Dios, entonces es cuando el demonio debía tocar a la bruja de forma simbólica para que el nuevo acuerdo se formalizase. Y les dejaba una marca, que era la marca del diablo. Esto podía ser una marca visible en la piel, o podía ser una zona del cuerpo que se quedase insensible, ¿vale? Y ya que estamos, si la bruja era mujer, el demonio se la frungía. Lo cual parece ser que muy agradable no era, porque el pene estaba muy frío. Y en el caso de hombres, sí que hubieron veces en que los hombres intentaron también hacer como que el demonio se convertía en una mujer muy potorra que también, ¿sabes? Se los tiraba, pero como que no terminaba de quedar muy bien, ¿sabes? No, entonces no se generalizó la historia de... Una cosa, has dicho que si te... Uy. ¿Ay? Se ha ido. ¿Te has caído? Problemas del directo. Todo va bien. ¿Con la cam, Miriam? Sí, actívala por favor. Ahora. Muy Ahí bien. está. Problemas. Una cosa, Miriam. Habías dicho que si tenías una parte del cuerpo paralizada, ¿también se te podía considerar bruja? Paralizada no, insensible. Te dejaba Insensible, sin sensibilidad, como marca del demonio. Y... Bueno, en cuanto se formalizaba el acuerdo, el dinero se convertía o en hierba o en hojas, ¿vale? Desaparecía totalmente. Pero los poderes sí que eran genuinos. Lo que siempre se quedaba era los poderes. Vale. A veces, el demonio, si queréis comentar algo, tenéis toda... Yo iba a preguntar... que yo me emociono, por favor. Yo iba a preguntarte, porque por lo menos a nivel nacional, ¿no? En las historias de las brujas nacionales, ¿no? de aquí de España y demás, había oído que muchas veces acusaba también a brujas simplemente porque tenían verrugas en la cara. Por tener verrugas también se las acusaba. Y era una cosa, por lo que estáis diciendo, que me parecía gracioso, no sé, Yo sobre las verrugas no he leído, porque es que de hecho la imagen que nosotros tenemos de la bruja siendo una mujer pobre y vieja no es algo común de los siglos, no sé, de los siglos XIV, XV, XVI, no, XVII. Realmente la bruja podían ser personas ricas. De hecho, si no recuerdo mal, en el libro se mencionaba que empezó entre las clases altas, lo de acusarse de brujería, y también mucho entre religiosos, de hecho. Y podían ser hombres, podían ser mujeres, podían ser jóvenes, podían ser viejos. Entonces no... Lo que pasa es que siempre acababan pagando muchas veces los pobres y los viejos, que eran los que estaban más desfavorecidos. Y por tanto se supone que tenían más motivos para estar cabreados. Vale. A veces el demonio se presentaba en forma de animal, que es lo que se llamaban familiares. Era un animal que muchas veces hablaba, podían ser gatos, perros, hurones y sapos, ¿vale? Y... Una pregunta no. Voy a responder una pregunta del chat que justo acaban de hacerla por el tema que estaban hablando. Falkian RVC pregunta dice que no recuerda muy mal que una de las pruebas para saber si era una bruja era pinchar en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Para ver si era sensible. Yo, si quieres le contesto. Yo lo que sé de eso, más es que, a ver, por mis temas ocultos y misteriosos que me gusta escuchar. Que sabes de todo, por amor, es el líder. La prueba esa, antiguamente la Inquisición tenía unos tíos que se encargaban de pinchar a la gente y pinchaban. Y si no salía sangre, era porque era una bruja. ¿Qué pasa? Que ya como eran tíos que dicen, hostia, es que pinchamos a toda la gente en las partes donde dicen que son insensibles y sale sangre. Entonces se ingeniaron los tíos para no perder su trabajo, ingeniaron un sistema para pinchar y que no saliera sangre. Entonces, a este me cae mal. Pincho, ¡ay, no salió sangre! Es una parte insensible y no sale sangre. Bruja, a la hoguera. Y espero haberte respondido, aclarado un poco, Faki. Nada, perdona, Miriam, es que como había salido en el chat muchas veces... Pues de hecho, de la sangre iba a hablar. Cuando la bruja tenía un familiar, el animal que era el demonio, a cambio de los poderes, la bruja tenía que dejar a este animal que le chupase la sangre. Y esto se hacía a través de unos supuestos pezones especiales que desarrollaba la bruja, que muchas veces cuando alguien era acusado de brujería les buscaban a ver si tenían estos pezones, o pinchándose, o directamente de la mejilla. Y bueno, después de esto, lo que venía muy popularmente era el sábado de las brujas.
O sea, tú ya tienes tu demonio, porque además demonios hay muchos, algo que tristemente descubres durante el sábado, que te das cuenta de que te has unido al demonio más cutre que había. Además tienen demonios más poderosos. Es como un Mulan, de todos los dragones te ha ido a tocar el cutre. Y el sábado era una reunión de brujas y demonios que se hacía por la noche. Te podían llevar tus padres o te podía llevar tu demonio, ¿vale? Depende de cómo sea tu familia. Y podías ir en carruaje o en escoba voladora, que también es lícito. En carruaje solo los ricos, claro, yo imagino que los pobres en escoba. Pero volver a casa te volvías andando. Aparcabas la escoba allí. No sé. Fuera de un solo uso. Y siempre se describía el sábado como una reunión en la que se compartía comida que estaba asquerosa, ¿vale? Las pocas veces que identificaban el tipo de comida que era, decían que eran pájaros. Pero de vez en cuando alguien como que cogía carrerilla en esto de confesar. Y, por ejemplo, había una persona que se llamaba La Rose Allison, y lo digo así porque era francés o francesa, que hablaba de que ella cuando se hizo bruja, mató a un crío pequeño, lo enterró y luego lo desenterró para el sábado para que se lo comiesen entre todos en la cena. Y bueno, aquí ya el sábado es algo que incluso habían inquisidores que pensaban que era una burrada. Porque había mucha gente que defendía que cuando tú ibas al sábado, en tu casa o se quedaba tu cuerpo y tu conciencia se iba al sábado, ¿vale? O aparecía un ente mágico, digamos, que te sustituía, sin que los demás se diesen cuenta. Por tanto, lo que decía Alonso de Salazar y Frías, que era el inquisidor que llevó el juicio de las brujas de Zugarramurdi en el 17, es que claro, entonces es imposible probar tanto que hayas estado en el sábado como que no has estado. Correcto. Como no tiene ningún fundamento, es imposible utilizar esto como prueba. Por supuesto, los que eran opositores de las brujas y que creían en ellas sacos creían que habían orgías, asesinatos y de todo durante el sábado. Realmente lo que hacían las brujas era pues bailar, echar maldiciones para putear los pastos y las plantaciones y esas cosas. Pero como os digo, siempre había alguien que era más original. Y en la zona de habla alemana de Lorena, de Lorraine, mezclaban lo que era el sábado con los actos de Maleficium, que era cuando las brujas se reunían periódicamente con sus amos para realizar los ataques contra sus enemigos, ¿vale? En estos actos se utilizaba veneno para matar animales o personas, ¿vale? Entre todos hacían el veneno y lo fabricaban ellos mismos con cuerpos incinerados de niños nacidos muertos, excepto con los dedos, porque con los dedos se hacían velas que nunca se apagaban. Era Encantador. Toda una cooperativa de manufacturar niños. Aquí no se desperdicia nada de los niños muertos, nacidos muertos. Total. Y también se mencionaba, es que ya se ve que en la zona esta de Lorena, la zona alemana de Lorena, eran un poco más intensos. Se mencionaba que en el sábado también habían bodas entre demonios y chicas jóvenes. Y para acabar, dato muy curioso que a mí me llamó mucho la atención. Cuando las brujas hablaban de sus demonios, especialmente en el sábado, nunca nadie se refería a su demonio como un ser especialmente listo o especialmente terrorífico. Les habían timado a hacer el negocio. Se sentían defraudados. ¿Dónde están mis velas de niños? ¿Por qué no han llegado? Y aquí os lo dejo. Muy bien, Pues, una parte muy muy interesante sobre la historia, ¿no? Podríamos comentar todos. Y, ¿Sabes bueno, algo sobre drogas y brujas? Porque por aquel entonces yo leí que muchas de las cosas que se decían de que las brujas volaban y tal, o los viajes astrales que hacían desde su casa, tal, era producto de tomar drogas y lo alucinaban y no tenía más. Es que en ese caso tendríamos que suponer que realmente ellas estaban convencidas de que eso había ocurrido y no que están confesando porque les están zurrando y maltratando. Entonces, para desarrollar una teoría así, primero tienes que creer que ellos lo creían. no. ¿Entiendes?
En el caso de este libro, el libro que os he mencionado, este hombre no cree en nada de la brujería y se muestra totalmente escéptico al respecto. Y de hecho habla de muchos motivos por los que la gente acusaba a los demás de ser brujas. Había gente que se acusaba a sí misma. Hay una historia que me hace mucha gracia de un chaval francés que nació deforme el niño, nació con una deformidad. No nació deforme, se dio un guarrazo cuando era pequeño y se le deformó toda la boca. Y claro, las niñas no querían besarle, entonces él, digamos que les amenazaba con lanzarles hechizos y movidas sobrenaturales y tal, pues para hacerse el chulo, ¿vale? Total, el niño fue a juicio y a su madre la acabaron matando y él se salvó. Bien. Y la que has liado por querer hacerte el chulo. Joder. Ya has cobrado. Y Mira, entonces que- pasó a estar enfadado Exacto. en contra del mundo y se convirtió en brujo. Exacto, un poco redomado. Vidal, Es por que lo pasaba. lo que tú decías de lo de eso, yo lo que escuché también una vez fuera que a raíz de torturar a varias brujas, pues sacaron de que esas brujas antes de volar para ir a sus aquelarres, lo que hacían era untarse un ungüento en las axilas y en las ingles y en diferentes partes del cuerpo, sobre todo axilas e ingles, que eso les hacía como volar. Y simplemente era una sensación de... A ver, era un poco alucinógeno también, hay que decir, pero también les daba esa sensación de frescor y era como que estaban levitando. O sea, ellas pensaban que estaban levitando y era el frescor del ungüento que les ponían. Curioso. Como una anotación que te dejo ahí. ¡Pa! Pero bueno, yo creo que ya... Como estimulante. Exacto. hemos hablado también de un poco la leyenda, ¿no? Y la historia de donde venía todo este tema de la brujería y todo, y un poco del mito y la leyenda de las brujas, ¿no? Que luego inspiraron a hacer el proyecto, los mitos urbanos de Baskerville de Estados Unidos para hacer el proyecto de la bruja. Pero a ver, vamos a hablar temas más curiosillos también ahora. Vidal, qué anécdotas, qué cosas nos has traído hoy? ¿De qué nos puedes explicar? Pues yo vengo a hablar de la rumpología. ¿Qué? O sea, vamos a empezar bien. Espera, empezamos. Explícanos, ¿qué es la rumpología? Vale, sabéis que a día de hoy las brujas están muy descafeinadas. Como mucho te leen el futuro, te tiran las cartas, las runas, te hacen quiromancia, leerte las manos. Cuidado, en Instagram hay grupos y la comunidad de brujas en Instagram es poderosa, ¿eh? Pues Y Sabrina es una bruja. Se lleva, está de moda. bueno, pues quitando de las que se lo toman en serio y lo han convertido en un negocio, O sea, las formas de monetizar es ir prediciendo el futuro. Y os he traído una forma de predecir el futuro que es un poco más divertida. cuéntame. Se trata de la rumpología. Y la rumpología, la mayor rumpóloga que hay a día... Bueno, había, porque la pobre ha fallecido el 22 de septiembre. Pero era una señora que muy pinta de bruja pues también tenía. Y su nombre era Jacqueline Stallone. ¿Os suena de algo su apellido? Ah, a mí no. A mí sí, demasiado. Pues es que era la madre de Sylvester Stallone. Qué casualidad. Y esta mujer se dedicaba a hacer rumpología. ¿Qué es la rumpología? Pues según en su web, os traduzco literalmente, la lectura de grupa es el arte que practicaba en la antigua Babilonia, India, Grecia y Roma. Y los antiguos griegos pensaban que el trasero, el culo, era la clave para la salud y la felicidad. Y los romanos usaban huellas del glúteo mayor de la misma manera para... como algunas personas utilizaban la quiromancia, la lectura de manos. ¿Qué es el glúteo mayor? ¿Hay un glúteo menor? Seguramente. Yo sí. creo que es en la parte exterior del glúteo, el glúteo mayor, y la parte donde está el agujero de gusano, que es... Entiendo. Vale, y pues Eh. muchos talentos se pueden determinar, y el futuro y el pasado, mediante la lectura de culos. Imagino El blanqueamiento anal toma todo un nuevo significado.
O sea, te Si pueden hacer tienes un un 2 por 1, futuro ¿no? muy negro. Te pueden hacer un 2 por 1. Te hacen el blanqueamiento y luego te leen el futuro. O sea, es que, vamos, yo creo que en California, en cosas de estas, lo típico de Beverly Hills y todo esto, yo seguro que hay gente que lo hace, el 2 por 1 ese. Sí. A lo mejor un 3 por 1 con un final Bueno, final y todo. según he visto, más o menos, la lectura de culos consiste en que el glúteo izquierdo está conectado con tu lóbulo derecho y mediante él pueden averiguar cosas de tu pasado. Mm. Sin embargo, el glúteo derecho está conectado con el lóbulo izquierdo y con este pueden averiguar cosas de tu futuro. Según las estrías, líneas, curvas que tengas, pues se puede intuir tal. De la parte interior de las nalgas Ahí va lo se complicado. puede deducir de tu personalidad. Y yo digo, coño, pues un poco sí, si lo tienes muy limpio, muy sucio. Te Pues, están viendo toda la intimidad, así que... Correcto, se puede deducir mucho de cómo tienes el ano, de cómo eres como persona. Y en el ano hay unas 36 arrugas catalogadas y estaban divididas No, como... alguien se ha dedicado a estudiarlas. A lo mejor. Correcto. Alguien, Se han no, la madre de Stallone se ha dedicado a estudiarlas Exacto. después de que Bueno. su hijo se tenga un porro de pasto. Según la madre de Stallone, los antiguos griegos creían que era la clave de la felicidad la lectura de culos, así que Pues no sé, entiendo no. cómo se les pasó a mis profesores esto en la carrera. Sí, sí. no lo sé, pero ahí en la web lo tiene Yo no ella. me imagino ahí a Aristóteles o a Platón ahí con el culo en pompa diciendo, ¿usted cree que seré bueno en mi trabajo? ¿Me Pues- depara el amor? Pues según veo aquí, pues la cuestión es que el ano lo dividían como en las agujas del reloj y iban ya por secciones y ahí podían ver tus deseos más intensos, tu lógica como era, el amor y... Yo no lo he inventado, yo es que me gustan estas cosas, pero... Y bueno, ¿qué creéis que os puede costar que la madre de Sylvester Stallone os lea el culo? Tenéis lecturas parciales de un glúteo para ver el pasado, pero que no interesa ver el pasado. Otras para ver el futuro y la completa, que es ya te lo analizo todo y todo queda muy muy claro. Yo, si me lo lee la madre de Stallone, que en su tumba en paz descanse, o sea, si viene muerta a leerme el culo, o sea, ya es que eso... Hostia, si mediante una ouija me lee el culo. Yo ahí... Más de 100 euros le doy. Pues esta mujer se ganaba la vida haciendo las lecturas de culo por 600 euros, Joder. 600 dólares y las tenía como churros, ¿eh? Yo le daba 100 Le iba euros. muy bien el Que negocio. se pueda ganar la vida con eso es la parte más impresionante de todo esto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues... Como- La brujería te está persiguiendo. Sí, sí. Y pues hasta aquí lo que os tenía preparado. Muy curioso saber que la ¿Qué tal la madre de ruptología? ¿Practicaréis algún día? ¿Iréis a que os lean el culo? O... Oye, que mira, ¿tú te someterías a una sesión de esas o Yo, si me invitáis, sí. 200 euros? No sé, yo... A mí el culo que me lo dejen tranquilo. Bueno, tú te lo pierdes, chao. En todos los sentidos. De eso se trata, de eso, Bueno. de evitarlo. Yo creo que ya viene siendo hora de ir capitulando un poco. Llevamos 1 hora y 3 minutos de programa. Nos hemos pasado un poco de lo estipulado que queremos, pero claro, también así es verdad que es el primer programa y teníamos que presentarnos, teníamos que hablar un poquito de quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Sí. Así que Y aun con eso tenemos pendiente una teoría que nos ha dicho Vidal que nos ha dejado la con la miel en teoría. los labios. ahora a que nos lo diga. Antes de que nos lo diga, hablemos cada uno. Yo me dejo el último, habláis primero vosotros. ¿Qué opinamos de la película? Primero, ¿qué Qué opinamos? ventaja. ¿Qué opinamos de la película? Y luego de decir qué opinamos de película, una breve frase o algo que asimilemos a la película. En plan, de lo que opinamos de la película, resumir en una frase. ¿Vale? Pero primero, explayaros lo que penséis o lo que creáis, ¿no? De la película, que os ha transmitido, opinión, vamos. ¿Quién quiere empezar? ¿Chao mismo? ¿Cómo lo ves? De acuerdo, a ver.
Esta es la segunda vez que he visto la película. La primera vez que vi la película, no la vi en su momento tampoco, porque yo nunca he sido muy, muy gran fan del terror hasta recientemente. Y sí que es verdad que yo soy muy cobarde, y la primera vez yo estaba en plan de, uff, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque este tipo de películas a mí me tiene muy como, vas a ir ahora, ¿verdad? Que eres un cagao, vamos. Sí, sí. No, soy un cobarde muy fuerte. Con propiedad, ya, hombre, no pasa nada. Entonces, esta segunda vez me ha dejado un poquito más frío porque se pierde el efecto sorpresa. Y ahí una vez ya has perdido el efecto sorpresa, pierde fuelle. Pero no se puede negar que es una película interesante cuando la ves por primera vez y vas de nuevas. Y no se puede negar lo inteligente que es el producto en sí, el marketing que hay alrededor, todo lo que se hizo y cómo ha sido tan importante que ha creado un subgénero en base a esta película. ¿Y la frase? ¿Qué resumirías la frase de la peli? Creo que es una película de terror que se debe ver. Mm. O sea, es de estas películas de terror puede no gustarte, pero debes de verla porque es uno de esos esenciales. Muy bien. Pues pasamos a Miriam, a ver qué nos opina Miriam. Bueno, yo como ya he dicho antes, soy muy fan del fan footage, de hecho soy muy, muy, muy fan del cine de terror. Yo la he visto como 1.000.000 de veces, no sé, ya la he visto tantísimas veces que he perdido la cuenta. Está bien porque cada vez que la ves, pues te fijas en una cosa distinta. La primera vez simplemente estás demasiado cagado y luego ya te vas fijando en otras cosas. Y además a mí es que soy fan del cine de terror y me gusta siempre que sea posible vivirlo un poco. Yo me meto mucho en ello. Entonces este estilo de grabación me ayuda mucho y yo se lo agradezco, aunque no me hace falta muchas veces tampoco porque voy como ya predispuesta a meterme. Yo fui, el día en que fui a un Survival Zombie, a los, no sé, igual llevaba 15 minutos, me lo dejé porque tuve un ataque de ansiedad. Porque me daba puto miedo que me cogieran zombie, ¿vale? Que evidentemente no son de verdad, pero es como que yo pongo mucho de mi parte, ¿vale? Entonces, yo este tipo de películas que lo hacen tan realista y tal, lo agradezco mucho. Y además, como se sale un poquito de... Bueno, ahora ya estamos muy familiarizados, ¿no? Con el fan footage, pero como se sale un poquito de la norma, pues todavía más interesante. Y eso, que a mí me encanta. Y mi frase supongo que es lo que había dicho antes, que es maravilloso estar toda la película cagado sin ver absolutamente nada, porque te enseña que se puede hacer terror sin abusar de recursos como sonidos intensos y sustos a la mínima de cambio, o ponerte gente con maquillaje de Halloween terrible, escondidos detrás de árboles o detrás de, yo qué sé, de puertas. Que se puede hacer mucho solo con la sugestión. Claro, aquí básicamente las herramientas de la película son el suspense que tienes de que hay algo, te lo venden, y la interpretación de los actores. Que por cierto, que se me ha pasado decirlo antes, quería añadir, la actriz se ganó un Razzie por esta película. Sí, hombre. Como peor actriz. Es decir, también a los Razzies hay que tomárselos como se te los tienes que tomar. Sandra Bullock ganó un Razzie y al día siguiente ganó un Oscar. Así que... Pero quiero decir, creo que aunque tiene sus cosas, está bastante bien interpretada y consiguen transmitirte mucho los actores y es la principal herramienta que tiene para meterte en eso, en el cuerpo. Pues, Perdona, que interrumpe. No, sí, ya había acabado. Ya. Vale. ¿Vidal? Vidal, Pues... tú, nos tienes que decir 3 cosas. Sí, no. Lo que opinas, la otra interpretación y la frase, o en el orden que tú quieras. Yo, mira, pues voy a ir intercalando un poco. La vi varias veces. Cuando salió en su momento sí la vi y me pareció una peli de terror cojonuda. Y la verdad es que el found footage también me encanta un montón. Es que te mete mucho en la película y se disfruta. Hay algunos que no tanto, como el found footage de George Romero de Zombies, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que no te mete tanto porque es una temática tan distópica que tal, pero esto es tan
tan que te puede pasar, y más habiendo estudiado cine y audiovisuales, que es como que a nosotros seguro que es como, oh, qué marrón, no vamos a grabar a ningún sitio a oscuras en la puta vida. Y luego, con el tiempo, leí una teoría en internet que daba una segunda visión de la película. Y la verdad es que me cuadra mucho. Que es que realmente la película no es una peli de brujas. De hecho, es que no se ve una bruja en toda la película. No se ve nada paranormal en toda la película. Y es como todo muy real. Y es que la teoría dice que es una snaf. Una snaf de venganza de Josh, que pidiendo ayuda a Mike quieren cargarse a Heather en el bosque. Recordamos que Josh es la expareja de Heather y que nunca habían visto a Mike en la vida. O sea, nunca había visto ella a Mike para nada. Y al principio de la película, mientras están en sociedad, que van grabando en el pueblo y tal, todos muy contentos, muy de risas, se llevan los tres de puta madre, vamos a fumar, vamos a beber. De hecho, la escena de porrillos y tal está guay. Pero en el momento en que se entran al bosque, ellos cambian de chip completamente. Desde minuto cero empiezan a hacer bromas pesadas sobre ella, empiezan a meterse con ella, empiezan a reírse de ella. Es como que la desprecian todo el rato. Hasta que llega el punto en que Josh desaparece. Y es como que ahí necesitan que desaparezca, porque cuando se va cabreado por primera vez y luego se junta es cuando aparecen los primeros arbolitos atados y tal. Luego, cuando se va él, es cuando a la mañana siguiente encuentran las mierdas atadas, las ramas atadas con los dientes y tal, en la mesa. Todo el rato en la casa. Vale, cuando llegan a la casa están a oscuras y es la primera vez que ven la casa. Pero Mike conoce la casa perfectamente, se sube arriba, no tropieza con nada y tal, mientras que la otra va poco a poco porque va cagada de miedo o, coño, se está metiendo en una casa abandonada en medio del bosque que no conoce. Y el otro va directamente arriba. Cuando está arriba y tal, le dice, creo que lo he escuchado abajo en el sótano. Coño, ¿tú sabías que había un sótano en la puta casa? Porque yo no. Y van directamente abajo y entonces es cuando él se pone cara a la pared porque la bruja lo ha poseído, pero realmente lo que hacen es estar sugestionándola todo el tiempo en el bosque y tal, para que cuando ella lo ve cara a la pared no se fije en nada más, que se queden mirando a él. Y aparte, por lo que dices, lo de cara a la pared, para los que nos están siguiendo, es una cosa que nombran al principio, porque correcto. En una parte de la historia, ¿no?, de esta leyenda, ¿no?, está ahí, está Rustin Park, era un tío del 40 y pico, que creo que es la única noticia real, porque es la única que existe periódicos reales de realmente lo que pasó, que un tío que secuestró a 7 niños y los asesinó. Solo se salvó uno. ¿Y cómo los mataba? Ponía uno cara a la pared mientras mataba al otro. Y eso es para lo que no que me miraran. luego, exacto. Y luego eso es lo que se dijo en los juicios, y había un sobreviviente y todo eso. Y es lo que con la película juegan con ello, con eso. Te lo ves a la pared y dices, ¡ostras! Y ahí es donde hace el mind blown. Era el carnicero el que mataba a los peques, era exactamente lo mismo. Lo ponía cara a la pared y luego los niños no se esperaban cuando le fueran a dar el golpe. Que, de hecho, es un golpe físico. Se oye el golpe con la cámara de ¡pam! Y que cae al suelo y que es un golpe que realmente se le da. No es nada paranormal, no es... Es algo que puede pasar. De hecho, es que en la peli no hay nada paranormal. Es una teoría. Dejamos ahí la teoría. ¿No? Y No, que mire la película. Cosas pensando en como la que teoría. pierdan el mapa y estén tan contentos de... Contento no está nadie de perder el mapa, a menudo pollón se monta. Se les A va ver. la olla. Se les va la olla, pero a los 5 minutos se les ha pasado lo del puto mapa. Es en plan, lo he tirado y... ¿por qué lo has tirado? Estamos jodidos. Y luego se giran los dos cara a la otra y dicen, esto es tu puta culpa. Y empiezan otra vez a hacerle bullying a ella todo el tiempo. Una cosa, antes de seguir.
Nos preguntan, una pregunta grupal, antes de que empiece yo también a hablar de lo que opino de la película y que nos diga Vidal su frase. Nos pregunta CristyChris13 si hiciesen una serie de la peli en formato Funfutais, si la veríamos. Sí. Creo que la respuesta ha sido rápida, indolora y para todos. Yo desconfío un poco de los refritos que están haciendo ahora, a veces de series y demás. Pero bueno, ¿por qué no? Yo sí que la vería. Me daría un tiento. Bien, bien. Yo puede también. Puede. Ah, Aquí no se moja mucho, Yo, ¿eh? a Yo ver, no digo nada. puede porque luego explicaré el por qué a lo mejor no la vería. O sí. Sí. Yo es que creo que aquí hay chicha de la que rascar y de la que poder sacar material y poder hacer una serie y poder enfocarlo de muchas formas distintas. Pero habría que ver qué es lo que se hace con ello. Vale. Vidal. Y mi frase es que es una excelente peli de brujas sin brujas. Vale. Mi opinión. Yo la primera vez que he visto la película fue para hacer el directo. No la había visto antes. O sea, Carne fresca. llamarme ¡Defensa! cateto y todo lo que queráis decirme por no haberla visto en su día o lo que sea. Pero yo las películas de terror, quitando a lo mejor del género slasher y algunas cosas así más old school, ¿no? De las viejas, no suelo ver, ¿no? Y en su día pues no la vi tampoco. No me llamaba la atención. La vi, sí que es verdad que estás esperando a ver si aparece algo, pero no aparece nada, te quedas un poco... ¿Y qué ha pasado? Pero bueno, quitando de eso, yo tengo que decir que odio, igual que a Miriam le encanta el fun footage, yo no es que odie el fun footage, odio que en el fun footage se dediquen a mover la cámara como si tuvieran Parkinson todo el rato. Para darle un Tío, efecto... ¿cómo grabarías tú con el para- móvil? O No, sea, pero para darle un efecto de realidad ahí que estás moviendo, a no mí me puedes tener pone un de Steadicam. los nervios que estén desencuadrando todo el rato y no pueda ver bien lo que sale en la de esa. Razón tiene, duele un poco de ver la película, ¿eh? En ese sentido, También a mí me molesta He mucho. estudiado supuestamente, es que es lo que digo, está demasiado mal grabada. Llama todo con lo que sea, pero tener un toque en algo en ese sentido, pero me molestaba los giros, o sea, que moviesen tanto la cámara. Había momentos que no la movían que decías, o sea, se movía, ¿no? Porque se entiende que van caminando, se mueve, pero es que hay veces que dices, pero que estás quieta o quieto grabando, porque a veces grababa ella como grababa él, que estás quieto, ¿por qué zarandeas la cámara? No, explícamelo. Ten en cuenta también que las cámaras esas son buenos armatostes y cuestan. Pero sí que es verdad que a veces queda muy confuso. Y ha habido una tendencia en otros géneros de Sí, cine, como en el cine de acción, en el cine de de se acción. están pegando de hostias. Movemos mucho la Michael imagen para Bay y que las parezca, GoPros por han favor. hecho Exacto. eso. Es que Terrible. desde Michael Bay que descubrió las GoPros, de poner una puta GoPro y hacer que las explosiones estén cerca y que todo se mueva y tal, pues Sí, ya o está. sea, es una tendencia a hacer eso. Por eso, mi opinión de la película es un poco agridulce. Por una parte me gustó, ¿no? Es un concepto muy, muy bueno, ¿no? De explotar en plan de vamos a jugar con esta leyenda, vamos a hablar de brujas sin mostrar brujas, vamos a meter al espectador en ese ambiente, ¿no? De que nos está pasando a lo alrededor, ¿no? Por ejemplo, lo de los niños, que sean los niños, que si esto, que si lo otro, ¿no? Vamos a molestarles. Lo que estaba diciendo, ¿no? De que iban los directores a mover encima a los actores también para que los actores se sugestionaran, ¿no? Y se creara esa interactuación, ¿no? Ahí que había varias cositas de estas, ¿no? O sea, por esa parte me gusta bastante lo que es la película, pero lo que no me gusta es eso, el mover. Y mi frase sería, deja de mover la puta cámara que quiero ver la película, ¿no? Por así decirlo. Y Con eso, Estate quieto ya. quería decir cositas que me hicieron gracia, ¿no? Porque al ver la película, pues tiendes a buscar cosas, ¿no? Y a ver cómo se rodó y lo que estábamos diciendo, ¿no? Cosas graciosas como, por ejemplo, lo que estamos diciendo, lo que ha dicho Vidal antes, la escena de los dientes. La escena de los dientes me hizo gracia porque se fueron a buscar a un dentista que tuviera dientes que hubiera extraído desde hace poco para ir recopilarlo para hacer esa escena. ¿Sabes? O que les movieran la tienda de campaña. Estaban los tíos ahí durmiendo y los tíos empezaron a zarandear la tienda de campaña para que se pusieran nerviosos. O que uno del rodaje fuera disfrazado por la noche por ahí corriendo con una sábana. Y la tía, si hay una escena, dice, ¿habéis visto eso? ¿Habéis visto? Y era el tío que estaba por ahí corriendo, o sea, troleándoles. Y bueno, y contar dos cosas cosas graciosas que pasaron a raíz de la película. Que es, una, que en el pueblo este, lo que estábamos diciendo, a raíz de la película, mucha gente fue a visitar el pueblo y que la gente del pueblo salió en una entrevista, el que era el alcalde, ¿no? El mayor, ¿no? De allí, diciendo, por favor, dejad de llevaros la
el cartel del nombre del pueblo. O sea, los fans iban allí y robaban el cartel del pueblo. En plan, mira, estaba en Walkersville. Y el tío, es que ya lo han robado varias veces. Y en otro, en un grupo de estos social, ¿no? De estos bares sociales, tipo, pues como Inserso y cosas de estas, pero versión americana, que hay un sándwich que tiene el nombre en honor a lo de la bruja de Blair. ¿Y qué lleva? No lo sé. Ahí ya ¿Niño? Dientes. Dientes de niños, trozos de actores desaparecidos, esas cosas. Bueno. Oye, pues el cartel, es que en verdad un cartel de esos te queda muy guay en casa, ¿eh? Sí, ya haremos un viaje, Miriam. Sí, sí. Ah, tengo que decir una cosa también. Que el cartel se puede robar. La última cosa, eso es una anécdota mía. A raíz de ver la película con mi pareja, me entró el gusanillo y me puse a buscar en el Google Maps, busqué Busquetsville, ¿vale? El pueblo lo encontré, busqué el bosque y cuando vi el bosque dije, ¿cómo narices se pierde la gente en este bosque? Es un bosque que es una franja. O sea, es un bosque muy largo, pero es una franja y encima hay mucho campo. O sea, es decir, vale, tú en el momento que entres en el bosque, vale, pues pasa una hora y ya has cruzado el bosque. Pero si vas de norte a sur, puedes estarte días tirándote, subiendo y bajando. Pero de este a oeste, o sea, era estrecho y largo. Y eso en la peli sale. O sea, dicen, vamos al sur, vamos al rato, norte. Y al final todo... Sí, claro, sí. y cuando dije, normal que se perdieran, pero es que solo van a ir al sur. Es que lo ves y encima que hay como caminos y cosas, construcciones por ahí en medio. Y yo Pero estaba José, rayándome en eso todo el rato. Pero José, es que ahora está todo urbanizado. Estamos hablando de que la película es del 99, hombre. Ahora ya han hecho ahí todos los adosados. Pero teóricamente graban como si fuera el 94 cuando graban. Sí, está Pero aún ambientado en así, 94, está grabado en 98. Exacto. Pero aún así, el bosque sigue siendo el mismo, que no es que hayan construido Sí, al vamos. lado, ¿sabes? Que no hay Que construcciones total grandes. era salir por un lado y ir tirando por la carretera Exacto, hasta llegar al o sea, coche, no teníamos misterio. Es que era así. Por eso me sorprendió cómo se perdieron ahí. Yo digo, es que no puede ser esto. A ver si es verdad que se han perdido postas, como decía Claro. Vidal. Iba a ser una peli snap del Joshua. Porque Joshua es el que sigue siendo actor. Exacto. Si luego mató a Michael también, para que no supiéramos nada. Estaba cara a la pared, igual no lo vio. Claro. Bueno. Yo creo que ha ido muy bien todo. Espero que a los... Minus 2 desconexiones y... Fallo técnico del directo. No pasa nada, eso. pues al final se nos ha hecho un poco más largo de lo que pensábamos, pero lo que estábamos haciendo, era el primer programa, es una presentación. Espero que les haya gustado a los 13 espectadores que hay ahora mismo conectados. Hemos tenido una media de 10 a 12 personas, o sea que está bastante contacto. Está muy bien, está muy bien. Un beso a todos. Vamos a Lo agradecemos a nosotros todos. Y solo recordaros antes de finalizar, ¿vale? Y de despedirnos, que también nos podéis seguir en el Twitch, en YouTube, en el Twitter y en iVoox. O sea, todos estos programas los subimos tanto a YouTube como a iVoox para que os escuchéis. Y también en breve habrá un canal, en el canal de Discord, podéis entrar los que queráis, habrá un canal abierto para la gente que quiera hablar con nosotros, comentarnos cosas, sugerirnos películas de las que hablemos y demás, ¿vale? También podéis hacerlo vía Twitter, con el hashtag, y también podéis hablar del hashtag de aquí, que es el... Dínoslo tú, Chaume, ¿cuál es el hashtag? Hashtag LED_Blair. LED con 2 Ds, porque es los elegidos del disco. Disco. Vale, pues ya con esto creo que nos despedimos y nos vemos el próximo domingo, que no será sino el siguiente, en 2 domingos, cada 14 días emitimos, es decir... El super especial de Halloween. Exacto, Sí. este era el inicio y el siguiente será un super especial donde cada uno hablaremos de alguna de nuestras películas de Halloween más divertidas y les comentaremos. Así que espero veros en él y nos vemos en el próximo sesión. Hasta luego. Chao. Adiós.